Hola, Dios te bendiga. Continuamos con este tiempo maravilloso, con esta serie de sabiduría, con esta serie que nos ha traído a nosotros, la verdad, otro enfoque de cómo ver la vida y cómo vivir con nuestro prójimo, con este manual de convivencia que son los proverbios. Hoy nos corresponde Proverbios 29, pero le vamos a pedir a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para que podamos entender y comprender esta verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por estos proverbios, te damos gracias por este mensaje. Estamos listos para entender e interpretar correctamente, Señor, tu palabra. Señor, ayúdanos a practicar lo que nosotros estamos recibiendo, Señor, a través de estos mensajes. Gracias te damos. Señor, gracias por el mensaje de vida, porque creemos que Proverbios trae vida, Señor. Gracias por esta verdad, Dios, que tú quieres afirmar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Versículo 1 de Proverbios 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ese fue el primer proverbio que yo interpreté. El primer proverbio que yo interpreté. Y me demoré muchísimo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, endurece el corazón. La cerviz habla del cuello, porque me acuerdo que yo me puse a investigar qué era cerviz en Encarta. En ese tiempo todavía no había el internet para hacer esas investigaciones en diccionarios. De repente será quebrantado, de repente será destruido y no habrá para él medicina. En esta versión tampoco uno tenía acceso a diferentes versiones. Quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Ese fue el proverbio que yo aprendí. Muchas veces nosotros nos endurecemos y no queremos dejarnos mover. Es como esas mulas arranchadas que cuando se quedan quietas ya no las mueve nadie, las tiene que cargar porque se quedan ahí, no las mueven y tiemblan y se quedan ahí, no se mueven. No sé si usted ha visto esa imagen de esas mulas que se quedan ahí arraigadas en un sitio y que no se mueven. ¿Por qué? Porque se encapricharon. Entonces hay muchos hombres que se encaprichan y no quieren ceder. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando los justos, yo no podía interpretar todavía ese versículo, o sea, el más fácil me pareció interpretar el 1 en ese tiempo, 16 años tenía, que el 2, cuando los justos dominan. Y de esto hemos hablado mucho, incluso en los proverbios anteriores hablamos acerca de este tema, del justo y de cómo ellos dominan y logra el pueblo alegrarse y cuando domina el impío el pueblo gime y lo vemos en la Biblia. Si usted lee la Biblia, primera, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, usted se dará cuenta de estos acontecimientos de hombres que dominaron y gobernaron mal y el pueblo estaba triste, el pueblo verdaderamente gime. También lo hemos visto en nuestro contexto cultural, como países están siendo gobernados por presidentes corruptos e impíos. Versículo 23, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta las rameras perderá los bienes. Como le dije, Proverbios hace unos saltos. El hombre que ama la sabiduría, o sea, el hombre que ama la palabra de Dios, el hombre que sabe, está hablando él a los jóvenes, más el que frecuenta las rameras, obviamente, también en ese tiempo habían prostíbulos y muchos jóvenes se dejaban llevar. Esto no es nuevo, los prostíbulos no es que sea nuevo. Y hoy en día tal vez muchos jóvenes lastimosamente entran en el campo de la pornografía y también van a perder sus bienes, también van a perder. Y los que frecuentan físicamente, obviamente, físicamente prostitutas, también empobrecerán. Versículo 4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Con juicio, mas el que exige presentes. ¿Cuántos de nosotros sabemos de gobernantes corruptos que se adueñan de los impuestos y comienzan a pedir más y a robar incluso de los impuestos, a robar del dinero que le pertenece al Estado? ¿Cuántos hemos visto eso? Versículo 5, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. En esta versión dice, quien mucho alaba a su amigo, mucho lo engaña, mucho lo engaña. Entonces hay que tener en cuenta lo que te he dicho siempre, proverbios, pregunta y respuesta.
Si alguien te está alabando y que sí, usted es el mejor y que hágale, ten cuidado. Por esa mucha salamería puede traer engaño. Y si tú eres de ellos, arrepiéntete. Arrepiéntete, que eso en un momento serás descubierto. Versículo 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, cuando dice la palabra lazo es trampa, mas el justo cantará y se alegrará. En la transgresión, o sea, todo lo que el hombre haga, pues debe tener precaución porque siempre va a tener problemas, siempre va a ser sorprendido. El malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con gran alegría. Versículo 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende lo que es sabiduría. El justo se da cuenta del entorno en el que vive y puede ayudar a los pobres y a los necesitados. El impío no entiende lo que es sabiduría, al impío no le importa y por eso los oprime. Versículo 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Mire este versículo, los hombres escarnecedores, y es verdad, porque se miró, o sea, son cosas que sucedieron, colocaban la ciudad en llamas, por ejemplo Babilonia, cuando Babilonia, Nabucodonosor llegó a invadir a Israel o a Judá, puso a Jerusalén en llamas, el templo lo encendió en llamas, mas los sabios apartan la ira, los sabios apartan la ira. En el tiempo de Salomón, ni una sola pelea. Salomón no peleó con nadie. Todos eran amigos de Salomón. El único problema fue que él se desvió. Pero mire, un hombre sabio aparta la ira, porque sabe hacer negocios, pero lo hizo de una manera bien. Pero después su corazón se inclinó y ya todo mundo conoce esa historia que aparece en el libro de los Reyes. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Y a veces nos pasa eso, uno se la pasa buscando palabras precisas para hablarle y a veces no entienden y uno les explica y no entienden y se cierran como el versículo primero, endurecen su cerviz y no quieren entender. Obviamente no tendrá reposo porque dice, pero ¿qué pasó? Y siempre estará diciéndole las cosas y uno estará como en esa lucha continua sin ver ningún resultado. Versículo 10, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Los asesinos desean la muerte de la gente buena y honrada. Eso en el tiempo antiguo, pero también en nuestro tiempo. En nuestro tiempo el que quiere gobernar quiere ser sanguinario, quiere ser perverso. Por eso le animo mucho a usted. Por favor, mire bien por quién va a votar. Escoja bien, yo no le voy a decir vote por este, incluso hay muchos candidatos excelentes, pero usted sabe por quién va a votar en estas elecciones presidenciales aquí en nuestro país, Colombia. Y lo mismo de los que nos están viendo de diferentes partes, hágalo. Por favor, elija bien por quién va a votar y ore por los que van a quedar al mando, ore por ellos, porque la palabra de Dios dice que debemos bendecirlos y no maldecirlos. Versículo 11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio a fin la sosiega. Puede tener toda la ira, pero la sosiega. Por ejemplo, Jesucristo. El único caso que yo veo de Jesucristo airado es cuando limpia el templo. Pero Jesucristo pudo airarse cuando Judas lo vendió. Jesucristo pudo airarse cuando Herodes se le estaba burlando. Pudo airarse cuando lo golpeaban y, mejor dicho, uno estaría a la defensiva. Pero Jesús guardó silencio, como cordero fue llevado al matadero. Versículo 12, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Todos. Si un gobernante le hace caso a una palabra mentirosa, es porque todos viven en el engaño. En esta versión dice, el gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. Lo mismo. Versículo 13, el pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Ponga atención en esto. Versículo 13 en esta versión dice, al pobre y al que lo maltrata, Dios les ha dado la vida. Porque usted tal vez lo mira y dice, bueno, el pobre y el usurero, o sea que Dios está exaltando al usurero aquí.
y también está exaltando al pobre. No, el usurero le hizo daño al pobre. El usurero le hizo daño al pobre. Pero un día se encontrarán los dos delante de Dios. El pobre para ser defendido por Dios y el usurero para ser castigado por Dios. A eso se refiere este versículo. Versículo 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. O sea, con equidad, con justicia y sobre todo que vela por el pobre. Ahora bien, siempre que proverbio se refiere al pobre, tiene que ver al huérfano, a la viuda, y la viuda no es cualquier viuda. El apóstol Pablo nos dice, hay viudas que son viudas y que ya no quieren volver a casarse, pero otras viudas que son ostentosas y que se meten en las casas a ver lo que hay, chismosear, ya no tienen nada que hacer, entonces se dedican a andar de casa en casa. Y no solamente eso, sino que también se alborotan buscando otro esposo rápidamente. Hay que ver quiénes son los pobres que menciona Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría, lo hemos hablado muchas veces, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Recuerde, castiga a tu hijo con vara y no morirá, mas librarás su alma del mal. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho, dice en esta versión. Versículo 16, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Los impíos pueden mofarse y gozarse, y no solamente vamos a ver nosotros la ruina de ellos, sino también al final de los tiempos, cuando nosotros seamos arrebatados, muchos impíos se quedarán con el anticristo. Y dice la palabra de Dios, y los que le traspasaron verán a Jesús venir en las nubes, y las naciones de la tierra dirán sí, amén. Los que le traspasaron, o sea, los que se le burlaron a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, todos aquellos que pisotearon la sangre del Cordero. Versículo 17, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Lo mismo que el versículo 15. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sí, a veces nosotros nos pasa dentro de las congregaciones, esto lo podemos aplicar a la iglesia, que nosotros decimos, bueno, yo quiero que venga un profeta y que me diga qué voy a hacer, que me revele el futuro, que me diga cuántos años tengo, que me diga qué comí, que me diga de qué estoy vestido, que me adivine todo. No, o sea, está bien, el pueblo se desenfrena si no hay un profeta. Mas el que guarda la ley tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía más segura, más completa. Si no hay un profeta, no te preocupes, tienes la Biblia, lee, estudia la Biblia, no hay una profecía más clara que la palabra de Dios. Versículo 19, el siervo no se corrige con palabras. ¿Por qué? Porque entiende, mas no hace caso. Mire lo que dice el 19 en esta versión. Dice, cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. ¿Será que nosotros necesitamos que Dios nos dé de golpes o que nos demos de golpes para entender? ¿O vamos a obedecer solamente leyendo la Biblia y aprendiendo proverbios, que es lo que estamos haciendo? Versículo 20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Nuevamente entra eso. Hombre ligero, hombre iracundo, hombre imprudente, más esperanza hay del necio que de él. Ya lo hemos hablado en el anterior proverbio, estuvimos hablando mucho acerca de esto. Versículo 21, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. En este caso es bien, no se habla de un consentimiento, sino del siervo que hace bien su labor y obviamente es exaltado y honrado por su amo. Él se quedará con la herencia. Acá en esta versión dice, si empiezas a consentir a tu sirviente, al final tendrás que lamentarlo, pero esta versión, por eso le digo, la versión Reina Valera es la reina de las versiones. Cuando se habla del siervo mimado desde la niñez, está hablando de un hombre que hace bien su trabajo. ¿Por qué? Porque como Proverbios es su propio intérprete, allá en Proverbios dice que el hombre que hace bien su trabajo, que el esclavo o el siervo que hace bien su trabajo, un día él se quedará con la herencia de los hijos. O sea, la herencia que le pertenecía al hijo del jefe o de su amo, un día se quedará por el trabajo que hace, un día llegará a ser él el empresario. Entonces hay que tener en cuenta lo que les he explicado en las versiones y por eso tomo esta versión, pero no la tomo como la autoridad porque no estoy diciendo, leamos la traducción en lenguaje actual y comparemos. No, me voy a la Reina Valera y la Reina Valera me da a nosotros la
la interpretación correcta. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. O sea, habla precisamente de la ira y habla de todo lo que la ira hace. Por eso dice, el que logra controlar la ira, el que logra dominarla, porque nos podemos airar, pero no debemos pecar. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Versículo 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Ese versículo dice así en esta versión, el orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Al orgulloso Dios lo mira de lejos, más al humilde Dios lo mira de cerca. Eso es suficiente para saber que Dios nos sustenta nuestra vida. Versículo 24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. En esa versión dice, si te juntas con ladrones, no aprecias en nada tu vida, pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que tú eres el culpable. Y así hay mucha gente cómplice hoy en día en el mundo. En el mundo dicen, por eso ponen recompensas. Y la recompensa para eso, y hay gente que no le importa, hay gente que se vuelve cómplice. Si no, ya los hubieran agarrado a todos los ladrones, a todos los corruptos. Pero como hay gente tantos cómplices, por eso es difícil encontrar al ladrón, por eso el ladrón puede meterse a cualquier casa y ya, porque todos son cómplices lastimosamente del ladrón. Muy bien. Versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, recuerde, el lazo es trampa, mas el que confía en Jehová será exaltado. Versículo 25, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios estarás fuera de peligro. Señor, temo a ti, porque la sabiduría es el temor a Jehová. Señor Dios, quita todo miedo de nuestra vida, de nuestro corazón, quita todo miedo, desarraiga todo miedo. En el nombre de Jesús, temor solamente a Dios. Versículo 26, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio a cada uno. Muchos buscan ¿qué? El favor del príncipe. Muchos buscan tal vez pertenecer a cualquier cabildo, pertenecer a familias en acción, buscan un favor de la alcaldía, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. O sea, qué bonito que pongamos nuestra confianza en el Señor, porque sabemos nosotros que los príncipes fracasan, caen y que la economía de ellos tiene un límite, pero los recursos de Dios son inagotables. Versículo 27, abominaciones a los justos, el hombre inicuo, y abominación es al impío, el de caminos rectos. ¿Abominación quién? El hombre inicuo. Aquí se menciona un personaje distinto. Ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al justo, el inicuo. El que hace iniquidad, inicuo, tiene que ver con iniquidad. Una cosa es impiedad, otra cosa es iniquidad. O sea, es una persona ya perversa, es una persona que está contaminada, su mente, su corazón. Y abominación es al impío, el de caminos rectos. Obviamente, una persona que camina en rectitud, esa abominación le da fastidio. Una persona recta le da fastidio. Dice, no, ese es un religioso y que tanta cosa. Y así seremos juzgados nosotros porque hemos decidido no contaminarnos. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por estos proverbios. Estamos listos, estamos que ya entramos en ese año 2022, pero lo haremos, Señor, con tu gracia, con tu poder. Lo haremos con esa sabiduría de lo alto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por ese mensaje, gracias por esa palabra. Gracias, Señor, porque esos mensajes quedarán ahí, Señor Dios, y seremos instruidos y seremos capacitados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.